Hemos querido, hermanos, traer alguna luz con respecto a este tema, ¿qué es el legalismo? Y nuestra intención, lejos de ser polémica, más bien es instructiva, buscando entender, no queriendo sacarnos rápido la famosa situación que tenemos permanentemente de actuar con legalismo o de ser legalistas. Y queremos aprender no de la crítica, sino de la palabra de Dios. Y entonces hemos querido ver qué es realmente el legalismo. Y así dimos una definición general del legalismo como de una desviación en la relación que el hombre tiene con la ley de Dios. Hemos visto que el extremo opuesto al legalismo es el antinomianismo. Y habíamos planteado que no existe un solo tipo de legalismo. Quisimos señalar lo que es el legalismo soteriológico. Es cuando se coloca cualquier tipo de obra, obediencia o acción humana como requisito, ya sea previo o paralelo, para la justificación. Luego vimos el legalismo en la obra de santificación, que puede verse en la procura de la santificación mediante reglas inventadas por el hombre, o santificación por la ley en sí misma, santificación apoyada en el carácter o fruto espiritual, santificación imponiendo prevenciones o éticas personales, y santificación por mandamientos derivados que eclipsan el mandamiento original. Ahora vamos a continuar, hermanos, con una tercera manera o forma o tipo de legalismo, y es un legalismo que se presenta en la manera en que se obedece al Señor. Desde ya hay que decir, hermanos, que obedecer al Señor no es legalismo. Sin embargo, para la palabra de Dios, los actos de obediencia deben presentarse como el Señor lo ordenó. O sea que es necesario no solamente obedecer, sino atender cómo el Señor nos manda a obedecer. El punto es no simplemente obedezca y mire, hágalo como quiera. No es haga lo que quiera, porque nos toca obedecer, tampoco es hágalo como quiera, porque la obediencia incluye que Dios debe ser obedecido como Él ordenó. Existe un tipo de legalismo en la manera de obedecer cuando uno se adhiere a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. Esto, hermanos, de tres maneras posibles. Es decir, el legalismo en la manera de obedecer se presenta cuando uno se adhiere a la letra de la ley y no a su espíritu. Y bajo ese encabezado, quiero que miremos las tres maneras cómo uno puede adherirse a la letra de la ley y no al espíritu, ya sea obedeciendo la literalidad del mandamiento, como si ésta no tuviera una intención, o también obedeciendo externamente la ley sin la convicción del corazón, o sobreenfatizando lo externo a expensas de lo interno. Vamos paso a paso. ¿Cómo se puede caer en legalismo en la manera de obedecer? Bueno, cuando dijimos, nos adherimos a la letra de la ley y no al espíritu. En primera medida, hermanos, esto se puede hacer faltando a la intención de la ley. El Señor dio un mandamiento, un mandato o mandatos. La palabra de Dios tiene mandamientos o mandatos.
Pero estos mandamientos tienen una intención. Una intención. Es decir, hermanos, Dios no lo mandó arbitrariamente. Algo así como, hagan eso, como pudo haber dicho eso, pudo haber dicho lo otro. No. Sino que el Señor tuvo una intención con la ley dada. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte mostró cómo aplicar correctamente la ley de Dios, enseñando que la verdadera obediencia requiere guardar tanto la letra como el espíritu, o en este caso, la intención de la ley. Al menos en 3 casos específicos que encontramos en Mateo 5, del 21 al 37. Ahí habló de la ira, del adulterio y de los juramentos. El Señor le llamó homicidio a ofender con rabia al prójimo. Le llamó adulterio al pensamiento lascivo y le llamó perjurio al juramento hipócrita. ¿Por qué? Hermanos, porque al obedecer faltó el espíritu de cada mandamiento. El espíritu o la intención del 6º mandamiento es proteger la vida del prójimo. Por lo tanto, quien comete homicidio, obvio, quebranta la ley, pero hermanos, el que ofende al prójimo no está protegiendo la vida del prójimo. Por lo tanto, quien ofende como el que matan, comparten la misma violación en el espíritu de la ley. ¿Sí? ¿Es claro, hermanos? ¿Por qué? Porque, ¿qué quería el Señor con el 6º mandamiento? El Señor no solo quería evitar el homicidio. ¿Cuál era la intención del Señor? Que hay que honrar, hermanos, hay que proteger la vida. Y entonces, ¿en qué se parece el ofensor y el homicida? Pues busquemos el común denominador. ¿En qué se parecen? En que ambos no están protegiendo la vida. ¿Por qué el Señor los acusó? No les dijo ese nombre, pero de legalismo. Porque ellos cumplieron el mandamiento, pero no con su intención. Ellos podían abstenerse de matar odiando. ¿Nota? Eso es legalismo, hermanos. Es pensar que si uno se adhiere a la letra del mandamiento, aun cuando en la intención no sea suya, uno obedeció. Y es pensar que uno obedeció. Y gracias a Dios no lo maté. No, hermanos. Si lo odió, si le guarda rencor, según el Señor, si le tiene resentimiento, usted comparte con homicida la esencia del pecado. ¿Me hago entender? Es legalista quien piensa que está obedeciendo, no matando, pero odiando. En otras palabras, es legalista quien piensa que está obedeciendo por no matar o por no pegarle a alguien, pero odia, es resentido y cosas así. Es legalista el que piensa eso. Por eso le dije, hermano, que no nos debemos sacudir tanto de, aquí no somos legalistas. Quizás sí. ¿Cuál es el espíritu del 7º mandamiento? Que es el no cometerás adulterio. Bueno, el 7º mandamiento está protegiendo el matrimonio. El 7º mandamiento está protegiendo la pureza. ¿Por qué es malo el adulterio?
porque transgrede el matrimonio, porque transgrede la pureza. Pero hermanos, ¿qué comparte un adúltero o un fornicario con un pensador lascivo? Por ejemplo, lo mismo, hermanos, la deshonra a la pureza y al matrimonio. Y aunque ambas cosas tengan efectos distintos, en un sentido, el Señor les señaló a los fariseos de legalistas, no les llamó así, les llamó más feo, pero les dijo: ¿ustedes piensan que por no adulterar quedan libres? No. Es legalista quien piensa que no adultera solo porque no consuma el acto, aunque tenga pensamientos lascivos. Es legalista el que piensa: menos mal estoy obedeciendo, aunque tenga pensamientos impuros. Es legalista quien piensa eso, porque piensa que Dios está interesado en lo que usted puede mostrar. Y claro que está interesado, pero Dios es espíritu. Y los que nos acercamos a Él, nos acercamos en espíritu también. ¿Por qué el Señor llamó la atención contra aquellos que juran por cualquier cosa y le llamó perjurio? El espíritu del 9º mandamiento es honrar la verdad, y quien jura mentalmente mintiendo es igual que el que miente expresamente. Es legalista aquel que piensa que si dice las palabras correctas, aunque no en la intención, está bien. No, hermanos. Si usted dice la verdad con una intención mala en el corazón, usted quebrantó el mandamiento, aunque externamente no sea así. Es legalista quien al obedecer la letra del mandamiento piensa que obedece, descuidando el espíritu, como si se tratara de una adhesión a un código externo fuera de su intención. ¿Cómo más se muestra el legalismo adhiriéndose a la letra de la ley y no al espíritu? Segundo, hermanos, pues obedeciendo solo externamente. La obediencia debe ser externa también, claro, pero el punto aquí es legalista el que solo obedece externamente. Esto es, hermanos, cuando una persona obedece, pero desprecia la ley en el corazón, como cuando se obedece no queriendo, o con una intención oculta, que no sea honrar al Señor o al prójimo, o cuando se obedece solo por aparentar. Quien obedece así es legalista. Quien obedece despreciando la ley en su corazón, o el que obedece no queriendo hacerlo, o quien obedece con una intención oculta, que no sea honrar al Señor o al prójimo, o cuando se obedece solo por aparentar. Vamos a suponer que alguien dice: yo no quisiera estar aquí esta tarde, pero ahí está el pastor. Legalista, hipócrita. Es mejor que lo escuche de mí, ¿sabe? ¿A quién engaña? ¿A quién engaña? Yo no tengo una lista de asistencia, hermano. Y en última instancia, el que no se congrega es su problema, no el mío, ni de esta iglesia. ¿Me hago entender? ¿A quién engaña? Esto no es una escuelita, hermanos, ni el bachillerato del Colegio República Dominicana de Suba. La iglesia de Cristo que sirve al Dios vivo. Ahora usted dijera: bueno, entonces para no ser hipócrita, entonces mejor no venir. No, es mejor venir con buena intención, porque no venir es desobedecer, y venir por aparentar es desobedecer. ¿Qué opción tiene?
hacerlo como el Señor dice. ¿Ya? Cuando uno es niño, entonces le mandan cosas y uno obedece en cuestión o por cuestión del castigo. Pero en su corazón uno no quiere obedecer, no quiere. Uno como que piensa que no quiero tender la cama, pero ¿qué pasa si me resisto? Pues hay un castigo. Bueno, eso a nivel mayor se llama legalismo, hermanos, cuando obedecemos al Señor. Hermanos, es que la obediencia es principalmente delante del Señor. El legalista piensa que puede engañar a Dios como a los hombres. Es legalismo acogerse a una obediencia teniendo controversias en su alma o desviando el significado espiritual de ella. Note Amós 8, 4 y 5, por favor. Note Amós 8, 4 al 5. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza? Déjeme explicarle esto. El pueblo, había gente del pueblo de Israel que vivía robando la gente, como usted lo ve, explotando al trabajador. Y cuando llegaban las fiestas anuales, las fiestas judías anuales, ¿qué hacían ellos? Las observaban, diciendo, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Menos días trabajados? Menos puedo explotar a la gente. Una semana aquí guardando es que los tabernáculos y se me está yendo el negocio. ¿Cuándo pasará el mes? ¿Cuándo pasará el día de reposo? Porque quiero que pase rápido para que llegue el primer día laboral y yo pueda entonces dedicarme al negocio. ¿Qué le parece, hermano, esta forma de obedecer al Señor? El Señor no les reprende porque estaban desobedeciendo las fiestas judías, sino porque al obedecerlas, ¿cuál era su pensamiento? Ojalá se pase rápido esto porque tengo que volver a mi negocio. ¿Y cuál era su negocio? Robar, explotar. Eso es, hermanos, una exageración, pero eso es obedecer externamente. Así que es legalista quien obedece al Señor despreciando la ley, cuando se obedece no queriendo, o con una intención oculta que no sea honrar al Señor o al prójimo, o cuando se obedece solo por aparentar. El Catecismo Mayor de Westminster, te puede leer, al tratar la observancia de la ley moral, enseña que ésta no solo abarca los actos externos, sino también el entendimiento, la voluntad, los afectos, todos los poderes del alma, además de palabras, obras y gestos, dice. O sea, usted obedece como Dios quiere, pero no obedezca poniendo mala cara, hermano. Porque ¿a quién engaña? No, ¿a quién engaña? ¿Usted no quiere hacerlo? Bueno, debe hacerlo, pero hágalo bien. No tiene ninguna opción, porque si no lo hace, desobedece. Y si lo hace solo externamente, también. Entonces, ¿cómo le dice a los niños cuando los cría? Bueno, amigo, se come eso y haciendo buena cara. No tiene opción. No tiene opción. Pero con el Señor es más grande, ¿me hago entender? Porque no es solo la cara, es corazón. ¿Tiene conflicto con un mandamiento? La idea no es no hacerlo, pero tampoco hacerlo hipócritamente. Humíllese ante el Señor, rómpase ante el Señor. Pase días orando, noches orando, ayune por eso,
Por eso sí se ayuna. Sin darme un corazón blandito como el de un discípulo y destrúyelo en el intento. Soy un hombre duro de corazón. Pienso que tú eres una deidad como una estatua a la que yo puedo presentar una obediencia externa, no queriendo. Líbrame de esa hipocresía pecaminosa, porque tú no tienes ojos, Señor. Tú miras el alma y también miras el gesto. Tercera manera de obedecer solo la letra de la ley y no su espíritu, enfatizando lo externo más que lo interno. Y así, hermanos, como no dije que obedecer externamente estaba mal, no está mal, la obediencia debe exteriorizarse, solo le decía que la obediencia no es solo externa. Aquí, hermano, es enfatizar lo externo más que lo interno. Aquí la línea puede parecer difusa, porque, hermanos, no deseamos divorciar lo interno de lo externo. Déjenme poner un ejemplo dramático de aquellos que piensan y sobreenfatizan demasiado lo opuesto. Dicen, pastor, yo no fui a la iglesia, pero de corazón estuve allí. De corazón. Porque Dios es espíritu. Y es indiferente. Y ay, tan tierno, mire. Cosita bella. ¿Dónde se nos perdió el ingenuo aquel? Está ocultando un pecado. Porque que yo sepa, el Señor no dice, manden su espíritu a congregarse, sino, no dejando. Exacto, hermanos. Así que no me venga aquí a trazar una ley al estilo de abogado de pueblo, barato, de la plaza, ¿cómo le llamaban? Tinterillo. No, hermano. Eso no es un tinterillo de la ley de Dios, menos de la ley de Dios. Hermano, la obediencia en nuestro caso, o sea, tendrá que poner exterior, porque ¿qué somos, hermano? Pues no somos alma, somos cuerpo. Pero sí existe el peligro, hermanos, de enfatizar, subrayar tanto las formas o expresiones externas por sobre lo interno, que caemos en legalismo sin darnos cuenta. Esto se presenta cuando estamos más dispuestos a observar servicios externos y apariencias de devoción que a desechar el pecado interno y crucificar las concupiscencias y pensamientos carnales. Es cuando observamos con mayor escrúpulo las formas, posturas, expresiones y al mismo tiempo ser negligentes en la devoción interior, descuidando así lo más importante de la ley. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? Ustedes son una cosa especial. Son tan meticulosos en llevar sus diezmos que se ponen a escarbar lo que da su jardín, para llevar el diezmo de lo que da el jardín. Imagínense usted ese ejercicio, ¿verdad? Que parecería de una piedad. Entonces ellos van al jardín y empiezan a contar las hortalizas y a sacar el diezmo de las hortalizas. Y el Señor, ¿qué les dijo? Y descuidan lo más importante de la ley. O sea que la ley tiene cosas más importantes que otras. Sí. ¿Era importante diezmar? Sí. ¿Y había cosas más importantes? Sí. Como la justicia, la misericordia, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Qué le quería decir al Señor? No lleven diezmo, con que el corazón de diezmo, amigos, tranquilos, diezmen de corazón. Sí, el Señor no dijo eso, hermanos. Pero era el error de sobreenfatizar lo externo, descuidando la devoción interior. Stephen Charnock dice, inclinar la cabeza como junco no es difícil, pero quebrantar el corazón como vasija de alfarero, hecha añicos y polvo, eso sí es contra nuestra inclinación. Hermanos, ¿pueden obedecer esto? Hermanos, en reverencia a Dios, inclinemos la cabeza.
¿Sí, verdad? ¿Y el corazón cómo está? ¿Así, hermano? ¿Que eso es más duro? Ahora, puede ser que uno, miren, me gusta eso de los creyentes, de forma instintiva cuando dice oremos, como que uno se recoge, no sé por qué. Es lindo eso, ¿no le parece? Creemos que Dios de verdad está y nuestro cuerpo lo entiende, ¿verdad? Si usted está acostado así y alguien dice, venga, oremos, yo creo que usted no dice, hágale, sí. ¿No, verdad? Aunque, hermanos, uno como ora, es de corazón. ¿Qué hace uno instintivamente? Como que se sienta, ¿no? Uno dice, yo sé, hermano. Pero el punto, ¿cuál es, hermano? Es sobreenfatizar esto. Los asuntos externos tienen su lugar. De hecho, lo externo muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es revelador de lo interior. Pero hablamos de hacer recaer la esencia de la obediencia en lo exterior, o bien exagerarla. Entonces la forma externa de tal asunto es buscada y enfatizada con más ardor que lo que ocurre en el corazón. Un solo ejemplo, porque no quiero hacer esto tan largo. Entonces, por ejemplo, orar arrodillado o de pie, levantando las manos, inclinando la cabeza o postrados, se vuelve más importante que orar con fe, convicción, humildad, conciencia de la majestad divina, dependencia y sujetos a la voluntad del Señor. ¿Ya? ¿Qué es legalismo? Sobreenfatizarlo primero, no enfatizarlo, ni siquiera tenerlo en cuenta. Es sobreenfatizarlo, descuidando lo más importante. ¿Sabe, hermano? Antes de orar, yo sé, no sé si sentado, acostado sí prefiera no hacerlo, pero por cuestiones meramente de humanidad caída. ¿Está bien? Es la verdad, hermanos. A menos que usted esté postrado en un hospital. Pero creo que orar acostado, digamos en la noche, después de un día de trabajo, eso es muy mala idea, ¿verdad? O probablemente el que no descansó bien y diga, yo voy a hacer mi devocional acostadito. Pero eso se llama sentido común, ni siquiera mandamiento ni nada. Pero, hermanos, a veces como que se nos enseñó por mucho tiempo, hermanos, hay que orar, póstrese de rodillas. Y cuando usted oraba de pie o sentado, usted decía, no sé, esto no me parece. Hermano, primero rectifique si hay fe, si hay reverencia, si hay humildad, si hay dependencia, si hay conciencia, si hay sujeción a la voluntad de Dios, y luego mire cómo ora, ¿está bien? Pero yo entiendo, hermanos, que para el legalista es más importante cómo se hace esto. Y se va a jugar el principio en cómo se hace esto. Bien. Y eso es lo que no miran los que nos acusan de legalismo. Nos acusan de legalismo en unas cosas que usted dice, realmente no me pegó. Si hubiera abierto la Biblia bien, posiblemente sí me pegué. Porque ¿quién no tiene que confesar estos tipos de legalismo espiritual que hemos visto, verdad? Cuarto, hermanos, cuarto tipo, manera de legalismo, es el legalismo en la libertad cristiana. Yo sé, hermano, que voy a generar más preguntas, pero exactamente eso quiero. Al no decir todo, al no darle tanto asunto, pero yo quiero que usted luche con eso. No me traiga las preguntas primero, luche, mire la Biblia, lea, ore al Señor. Pero aquí hablamos del legalismo en la libertad cristiana. Para entender esta clase de legalismo, debemos recordar las tres maneras en las que Dios nos habla y guía por su palabra. Entonces, usted no me entendería si primero no entendemos esto. ¿Cuáles son las tres maneras en las que Dios nos habla y guía por su palabra, no?
por su palabra. Tres maneras en las que Dios nos habla y guía por su palabra. Primero, mandamientos o preceptos. Segundo, por principios generales o esenciales. Y tercero, por ejemplos, sean aprobados por los mandamientos o principios o desaprobados por los mandamientos y principios. Entonces déjeme explicarle qué es eso. Cuando Dios nos habla por un mandamiento o precepto, ¿me hago entender? Cuando el asunto es una revelación de la voluntad de Dios clara, directa, de que lo que se hace, lo que no se hace, eso es un mandamiento o precepto. Es claro, hay mucho de la palabra de Dios nos habla en mandamientos o preceptos. Cuando Dios prescribe la obediencia, específicamente la libertad cristiana, allí solo aplica en libertad para obedecer, ¿ya? Y cuando Dios nos da un mandamiento, un precepto, ¿cómo se usa la libertad cristiana? Obedeciendo. Libertad para obedecer. Es decir, Cristo lo liberó del poder de las tinieblas, ¿para qué? Para darle capacidad de obedecer. Esa es su libertad. Cuando Dios dice, haga esto, ¿cómo muestra su libertad? Haciéndolo. Y así usted demuestra que no es esclavo de Satanás ni de su carne. Si Dios da un precepto, hermanos, no hay que orar sobre eso pidiendo la voluntad de Dios. Sí, me encanta este escenario, es decir, me encanta irónicamente, ¿verdad? O sea que no me encanta lo que le estoy diciendo. Cuando, ay pastor, estoy orando por un muchacho, no es creyente, pero estoy buscando la voluntad de Dios. Cuando Dios dice sí o no, usted no tiene que orar sobre eso. Simplemente lo hace. Y en ese caso la obediencia es mejor que cualquier oración. Ore un año, pero obedezca. Mira que la obediencia es mejor que cualquier cosa. Más bien ore para que el Señor le dé fortaleza para obedecer. Con buena carita, señorita, ¿sí? Le diríamos, buena cara. Bien. Cuando la palabra de Dios nos habla por ejemplos, hay dos tipos de ejemplos, los buenos y los malos. Los buenos ejemplos son aprobados por los mandamientos de Dios y los malos son los ejemplos que desaprueba la palabra de Dios. Y en la Biblia hay ambas cosas. ¿Y usted cómo sabe cuál es un buen o un mal ejemplo? Pues usted lee el ejemplo y va a la Escritura a mirar si la Biblia lo califica como algo bueno o malo. Salomón nos ejemplificó cómo se tienen 3,000 mujeres. ¿Buen ejemplo o mal ejemplo? ¿Cómo me comprueba que es mal ejemplo? Bueno, desvió su corazón, pero al comienzo dejará al hombre a su padre, su madre, y se unirá a sus... a su mujer, no a sus mujeres. ¿Ya? Entonces, usted a través de un precepto evalúa si el ejemplo es bueno o malo. Bien. Cuando la palabra de Dios nos habla por ejemplos, debemos imitar los ejemplos buenos, desechar los malos, en una aplicación sobria, hermanos, porque estamos hablando de un ejemplo, no de la replicación exacta de una situación particular. Así es que se usa un ejemplo, porque si usted va a esperar que la Biblia le hable un caso específico como el suyo, no lo va a hacer. Pero pues usted se ubica, una aplicación sobria, sabiendo que hablamos de un ejemplo. Sin embargo, hermanos, hay un número de asuntos donde no tenemos prescripción. No tenemos un ejemplo cercano
y solo contamos con la luz de un principio general. De un principio general. Cuando él habla por principios generales, entiéndase eso, nos habla en una generalidad. Y aquí estoy usando la palabra generalidad como lo opuesto a algo específico. ¿Ya? Específico. Estoy usando la palabra general como lo opuesto a específico. A veces Dios habla de forma general acerca de un asunto. O de forma esencial. Es decir, cuando resume lo que dice en la esencia de algo y no dice más. Entonces, hermano, donde la Biblia no prescribe algo y solo nos alumbra por principios generales o esenciales, nos amparamos bajo la norma más general, procuramos entender lo que esencialmente se nos ordena y después de eso, dentro de ese marco, tenemos libertad de acción. ¿Ya? Entonces, observado el principio general, que me marca como una barrera, procurando entender esencialmente lo que el Señor dice, de ahí hacia adentro, hermanos, usted tiene libertad de actuar. Y es allí donde el legalismo aparece, prescribiendo donde Dios mismo no lo hizo, ni por mandamiento, ni por ejemplo. Luego que uno corrobore el principio general y siga el sentido de la ley del amor, hay asuntos que hacen parte de nuestra libertad donde nadie puede legislar sobre ellos, justificando un posible peligro. Si Dios mismo corrió el riesgo de no regir específicamente eso, no debemos hacerlo nosotros. Yo sé que el espíritu legalista no le gusta eso. No le gusta que se nos trate por principios generales ni esenciales. Le gustaría la prescripción de todas las cosas. Pero de donde Dios no prescribió, es porque allí nos concedió libertad de hacer las cosas. Le coloco un ejemplo muy familiar a nosotros. La Biblia dice: padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Los va a mandar al colegio o los va a educar en casa? ¿Qué dice la Biblia? No es la crianza, hermanos. No es la crianza. Eso está claro que es suya. ¿Está bien? ¿Quién le va a enseñar matemáticas, español, geografía, historia, contabilidad? ¿Quién? Donde Dios no prescribió, usted observe el principio general, que ¿cuál es? Criarlos en disciplina y amonestación, y dentro de eso usted tiene libertad. ¿Entendió? Entonces el que manda al chico al colegio, ¿qué hace? Toma el principio general, ¿y qué debe hacer? Aplicarlo. Y el que lo tiene en casa, igual, el principio general, y lo aplica. Ya ve, hermano. Entonces ya me quité hoy de encima, que es que en Suba tienen un mandamiento, que es que aquí todos deben educar en casa. El que lo hace, yo espero que lo haya hecho libre, voluntariamente. Y el que no, lo hace libre y voluntariamente. Ambos tienen la misma responsabilidad delante de Dios y tienen libertad de hacer las cosas.
Ahora, pregúnteme a mí qué veo más conveniente y yo le digo. Yo creo que usted también sabe. Pero yo no puedo decir, hermanos, la voluntad de Dios es... No, hermanos. No. Tantas cosas, hermanos, allí que hay que hacer, donde posiblemente yo no lo haría como usted, pero si Dios no legisló, yo no le voy a legislar por usted. En 1 Corintios 10, 25, 27 se encuentra un ejemplo explícito de esta libertad que tenemos en Cristo. Es un ejemplo, tómelo como un ejemplo. Y aplica a muchas cosas, ¿verdad? De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En otras palabras, carne es carne. ¿Para qué la va a comprar? ¿Para qué? A comer. Ah, bueno. Pensé que era para sacrificar a un ídolo. Porque si es para sacrificar a un ídolo, ¿qué pasa? No la compre, hermano. Ni una carne, ni nada. No. ¿Pero para qué la va a comprar? Para comer. Ah, bueno. Entonces, hermanos, del Señor es la tierra y su plenitud. Coma. Pero note allí, si algún incrédulo os invita a comer y queréis ir, ¿sí cómo la Biblia nos trata? ¿Dijo que vaya o no vaya? ¿Sí ve? Y si Dios corre el riesgo, pero es que, voy a hablar como un legalista, pero usted debe mirar, que si usted come con un incrédulo, usted se va a ver obligado, y con ese peligro, no, usted no va, no, usted no va a ir, no me va. ¿Qué dijo Dios? Si queréis. O sea que el que debe evaluar quién es, usted diga, soy garoso, soy de, no, ¿verdad? Hay gente que por un pedazo de carne cambia religión. Uf. Si es garoso, si es falto de carácter. Si usted mire, usted dice, no, yo voy a comer. Pues voy. Pero usted dice, no, yo sí empiezo a comer y termino rezando. Entonces, no, hermano, pues, es un ejemplo, ¿ve? Pero usted mismo quiere ir. Bueno, no quiere, no vaya. Si alguien nos invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga, comed, sin preguntar nada. O sea, ¿aceptó? Hágalo bien. Y si no, quédese tranquilo y nada pasó. ¿Usted no cree que Dios corre un riesgo con nosotros al decirnos si queréis? Pues sí. Pero si Él corrió el riesgo, hermanos, nadie puede atacar la libertad que tenemos en Cristo poniendo mandamientos de hombres en asuntos indiferentes para servir a Dios y glorificarle. Usted tiene que tener mucho discernimiento para aplicar lo que le dije, pero igual tengo que enseñarlo, hermanos, y así es. Sí, yo no quiero escuchar de hermanos que entonces en Navidad se emborracharon, estaban bailando, echando tejo y todo por allá con el primo impío y... Porque no hay que preguntar, ¿verdad? Usted dijo que no había que preguntar nada y yo me tomé todo lo que me sirvieron por motivos de conciencia. Sí, ¿qué le vamos a decir, no? Sí, hermano, sí, eso es lo que te dirán más ganas ahí de mundo. Cosas así, hermanos. Quiero hacer una aclaración. Aquí es necesario hacer una distinción para no caer en un letrismo del famoso muéstreme el versículo o texto que me obliga, donde alguien puede tomar lo que yo estoy diciendo y llevarlo a un extremo
de libertad cristiana que no es permitido. Y siempre se nos acusa diciendo, muéstreme el versículo que dice, o el texto que me obliga a. Nosotros queremos ser personalmente santos, hermano. Los esposos, padres de hijos creyentes, maestros y pastores, deseamos enseñar la santidad del Señor y enseñar a los nuestros a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Pero no tenemos en la Biblia todo un recetario de instrucciones para cada asunto. Así que aquí es necesario hacer una diferencia entre regir sobre la palabra de Dios, lo cual es legalismo puro. Porque es pretender tener más autoridad que la Escritura. Eso hay que diferenciarlo de regir junto con la palabra de Dios, lo cual también es un legalismo. Regir sobre la palabra de Dios, mi opinión, mi ley sobre la Biblia, es legalismo, es poner mi opinión por encima de la de Dios. Regir junto con la palabra de Dios también es legalismo, porque es como si el libro no fuera completo, y a mí me toca añadir a la par mandamientos de hombres, es decir, mezclar la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios. Pero escuche esto, regir bajo la palabra de Dios no es legalismo, sino un ejercicio legítimo de autoridad en esferas limitadas o en las esferas adecuadas. Por ejemplo, hermanos, un ejemplo de esto. Un padre que fija un horario de llegada a su hijo no está inventando un nuevo mandamiento divino. Está ejerciendo su responsabilidad de criar y cuidar a su hijo conforme al quinto mandamiento de Efesios 6:4. Esa norma doméstica es una ley en minúscula, no es la ley de Dios, es una ley, pero se ampara bajo una ley divina, pero puede variar según la circunstancia. Así que si un hijo dice, papá, muéstrame el versículo que dice que yo debo llegar a las 9, le voy a decir, no tengo ese versículo, pero tengo el versículo de que usted me debe honrar. Yo no estoy legislando por encima de Dios, no estoy legislando al lado de Dios, estoy legislando abajo de Dios. Dios me pide eso, se lo exijo a usted. ¿Esa ley puede variar? Sí, hermano, porque usted le puede decir mañana, llegue más temprano o llegue más tarde. ¿Sí ve cómo son las leyes bajo la palabra? Se derivan de ella porque se trata de guardar un principio, pueden variar. La diferencia es clara. Cuando se gobierna bajo la palabra, se actúa en obediencia a Dios. Cuando se pretende regir junto o sobre la palabra, se sustituye la voz por la del hombre, y eso es legalismo. Así que, hermanos, no es legalismo regir bajo la palabra de Dios en esferas limitadas o en las esferas adecuadas, si así se quiere ver. En el caso que les dije del Padre y el Hijo, esa ley, ¿qué esfera tiene y dónde tiene vigencia? Hermanos, solo en la relación de Él con su Hijo, ¿ya? Él no puede tomar esa ley, ir con todos los hermanos en la iglesia y los hijos de los hermanos e imponérsela. ¿Me hago entender? No. Esa es su esfera. Y Él no puede extender la esfera. Y así pasa, hermanos, en la vida cristiana. Mi conclusión, hermanos, el legalismo sí existe.
y es un pecado que puede manifestarse en varias áreas. Y en ningún grado el legalismo es válido, en ninguna esfera es válido, hermanos, en ninguna. El legalismo soteriológico se da en poner como requisito cualquier obra inventada o bíblica a la salvación o por añadir a la sola fe alguna obra. Si no somos salvos por la obra y los medios divinos, no seremos salvos en absoluto, hermanos. Debemos hacer descansar toda nuestra fe para salvación, justificación, reconciliación, comunión con Dios, solamente en los méritos perfectos de Cristo y su obra consumada en la cruz. Ni siquiera hacemos reposar nuestra justificación en la fe, porque la fe es un medio, el que salva es Cristo. No debemos albergar ni un solo hilo de dependencia en algo que haya en nosotros o en algo que hayamos hecho o podamos hacer. Segundo, pero si no somos santificados por el Espíritu a través de los medios divinos, hermanos, no seremos santos en absoluto. Así nos esmeremos de buena intención por elaborar reglas santificantes para añadirlas a la ley divina. Hermanos, no somos monjes medievales, quizás se enseñó en algún tiempo, no, usted tiene mucha carnalidad, en un día de invierno debería dormir sin cobijas y ore al Señor para que doblegue esa carne. Una neumonía se ganaba usted. ¿Y el pecado seguía? El pecado sobrevive a la neumonía, ¿sabe? Y el COVID, ¿cierto? El pecado se halla como, se no le da fiebre, ¿no? Sale. Hermanos, si uno no es santificado por el Espíritu a través de los medios de gracia, no es santificado en absoluto. La obediencia verdadera es principalmente interna, y no hay obediencia verdadera donde falla la intención y el sentido. Es ilegítimo coartar la libertad que tenemos o que otros tienen en Cristo. El legalismo en santificación no está en buscar la santidad. No, hermanos, buscar la santidad escrupulosamente es un mandato de Dios, sino en querer alcanzarla con medios humanos, reglas añadidas, imposiciones que no provienen de la palabra. Debemos hacer descansar nuestra santificación en la obra poderosa del Espíritu, porque no hay nada que podamos hacer en independencia de Él y de su palabra que nos lleve a la santidad. Si bien la santificación requiere nuestra participación, es una participación de fe, de dependencia del Espíritu, regulada por la palabra, obedecida con el poder y las fuerzas del Espíritu, confiando en que esa santificación práctica tan deficiente será aceptada en Cristo, completada, enderezada, suplida cuando quedó corta por Cristo, quien fue hecho por nosotros santificación, para que sea en salvación o santificación nos gloriemos solo en el Señor. Tercero, el legalismo en la obediencia no se presenta en buscar una obediencia fiel, estricta y sacrificial. No, eso es lo que nos toca hacer. Eso no es legalismo, buscar obedecer cada vez más fielmente, estrictamente y sacrificialmente. El legalismo en obediencia se presenta cuando atendemos a la norma externa, descuidando el espíritu, la intención y el sentido de ella. Este tipo de legalismo no conduce a la verdadera piedad, sino a hipocresía, orgullo o temor servil, donde los individuos están más preocupados en el cómo se ve, en la apariencia, en la expresión externa, en la fachada, que en el reinado de Cristo sobre el corazón, mortificando las pasiones y dándonos más sentidos de la gloria divina en Cristo. ¿Quiere decir que no importa lo externo? Sí, sí importa. Y debe ser el resultado de los movimientos correctos del alma. De lo contrario, solo es una fachada de piedad. Finalmente, hermanos, el legalismo en la libertad cristiana
no debe confundirse con los principios bíblicos puestos sobre la libertad cristiana, lo cual sí es legítimo. Aún nuestra libertad está bajo principios bíblicos. El legalismo en la libertad cristiana está en desear regir y mucho más particularizar donde Dios no lo hizo, coartando la verdadera libertad que tenemos en Cristo para servirle según nuestra conciencia, aún en los asuntos indiferentes. Quizá el cristianismo de algunos no esté tranquilo en muchos puntos con el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si una persona no está tranquila, con 1 Timoteo 6:17, lo respeto, pero lo lamento por usted. Mi Biblia dice que el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sabe, hermano, que hay creyentes que nos miran con sospecha porque tomamos café? De verdad, hermanos. No, mormones. Que ellos no toman café, ¿no? Yo lo respeto, hermano. ¿Me hago entender? ¿No quiere tomar café? No tome. Pero lo siento por usted. Mi conciencia no me amarra a eso. No conocemos los límites, hermano. Conocemos los límites. No quiero que el Señor nos reprenda de gula, de ser disolutos. Pero, hermano, no tengo problema donde Dios no tiene problema. ¿Me hago entender? Y algo así como, se me hace que usted está disfrutando mucho de eso. Pues yo le dice, nos da las cosas para que las disfrutemos. Que las disfrutemos. Pastor, ¿y a usted no le da pesar estarse comiendo ese pedazo de carne cuando hay miles de niños en África? Me da pesar los niños de África. Señor, bendícelos, pero bendice esta carne que me voy a comer, Señor, y me la comeré. ¿Y sabe cuál es el mejor consejo que le puedo dar? Disfrútela para la gloria de Dios, que Él ha sido bueno para usted. ¿Otro tiene conflicto con eso? Yo lo siento mucho. Con cristianos que quieren llevar una vida de tristeza y privaciones innecesarias, autoimpuestas. No solo para ellos, sino que nos quieren imponer su tristeza y privaciones innecesarias autoimpuestas a los demás. Como que son tristes, quieren serlo y no quieren ser los únicos tristes. Quiero que todos sean tristes conmigo y miserables. Y no se ría. Lo siento. Yo no tengo problema con eso. ¿No le parece que eso, hermanos, a veces esto pasa cuando el mundo de una persona es muy pequeño? He visto a veces más ingratitud en la mesa del pobre que del rico, eso le puedo decir. Cuando hablo del rico no estoy hablando de nadie aquí, no lo es. Estoy hablando de casas, de familias, que tranquilamente tienen 2 generaciones o 3 sin que les vaya a faltar nada, tranquilos, no les va a faltar nada. Y allí delante de un plato de comida abundante, lágrimas en sus ojos de gratitud. Esas lágrimas no las he visto en la casa del pobre. Ahora usted me va a decir quién es más orgullosito. ¿Quién? ¿Ya ve? Puede decir, usted no le da como, mire esa abundancia, mire todas esas cosas, eso no es digno. No, hermano, yo no rijo donde Dios no rige. Probablemente esas personas estén más humilladas ante el Señor que uno de los barrios de abajo. ¿Sí, hermano? ¿Le da sentido? Yo no estoy ni santificando la pobreza, ni la riqueza, ni nada. Estoy diciendo, hermanos, así es.
Ante ellos, hermanos, toma una resolución, Paulina, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Yo le he dicho a los hermanos, la libertad cristiana hay que usarla muy bien, muy bien. Cuidado, hermanos, cuidado. Pero es para usar. La libertad que no se usa se llama esclavitud. ¿Ya? Si usted tiene libertad y permanece amarrado, ¿cómo llama eso? Esclavitud, hermano. Sí. La libertad Dios la hizo ¿para qué? Pues para usarla. Para eso nos hizo libre. Pues que el Señor nos ayude. Y espero terminar la próxima vez diciendo que no es legalismo, hermanos, porque creo que sí tenemos mucha tarea en obedecer la palabra. Oremos.